Gracias. Pues bueno, bienvenidos. A los que no me conocen, creo que nada más dos personas me conocen. Un poco, quiero un chica. Los demás, a lo mejor los he visto por ahí, pero no recuerdo platicar con ustedes. Y pues gracias por invitarme. Eso que está ahí, no se preocupen, más bien no le presten mucha atención a la pantalla, y nada más para que a mí no se me olvide. Y si de pronto ven algo ahí interesante, pues me pueden preguntar. Pero en resumen, en principio, después de varios días de estar pensando en lo que podía venir a platicar aquí con ustedes, realmente ya había escrito ya lo resumen y ahora tengo que aclarar lo que significa física computacional, química computacional y química cuántica teórica. Básicamente, ese son lo primero que voy a poder hacer en 5 minutos o menos, y me voy a ir así como están, por párrafos, para ir hablando o platicando sobre lo que hacemos o lo que hago o he hecho en el centro. Bueno, entonces les decía, voy a empezar a aclarar un poquito la primera parte. Y bueno, de hecho, si alguien tiene una pregunta, por lo menos los que están aquí, en cualquier momento me pueden permitir preguntar. Si no, yo pregunto, porque me dijeron que podía hacer preguntas. Entonces, miren, lo que estoy tratando de dar a conocer o de platicar, porque me dijeron que esta es una charla más que un seminario. En todo caso, lo que estoy tratando de mostrar es que, por ejemplo, como escucharon, entré a trabajar aquí lo que antes era el laboratorio de Senada del Instituto de 4. Entonces, en aquel tiempo, pues apenas había las primeras computadoras personales de IBM o de HP y todo este rollo. El Windows 95 todavía no existía, pues por eso se llama Windows 95, pues hasta el 95, y así, ¿no? Entonces, justamente a mí me tocó programar. Bueno, si me preguntan, cuando hice una licenciatura, pues había unas cosas que eran tarjetas, y si le queríamos hacer una broma a alguien, pues vamos a agarrar unas tarjetas y se lo rapeábamos. Perdón. Pero aquí sí me escuchan, ¿no? Sí, estaba muy bien, pero algo estaba así. Bueno, ¿ustedes sí me escuchan aquí? Sí. Sí, ok. Lo que les decía es, bueno, me tocó desde ese entonces, después, cuando entré aquí al posgrado de CICESE, existía una supercomputadora, la primera computadora que se llamaba la Prime, históricamente la podrán buscar ahí en la página del CICESE, se llamaba la Prime, y a los estudiantes nos dejaban entrar después de que los investigadores terminaban, y eso era como de las 10, 11 de la noche en adelante, es decir, uno tenía que hacer la tarea que teníamos que dar. Entonces, me ha tocado pasar por todo eso, ¿cómo se llama? Programar las famosas compuertas lógicas, así, pues es decir, los circuitos lógicos los programaba uno. Y desde entonces, pues bueno, me tocó armar el primer centro de cómputo aquí, justamente donde ahora es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. En aquel tiempo compramos una Hewlett Packard, traía su unidad de cinta magnética, que se y sus discos duros de esos gigantescos. Y bueno, después me tocó trabajar en la primera supercomputadora, la Cray, la que tuvo la UNAM. Esa se compró en el 91, y entonces, pues nada más para que se den una idea, esa máquina pesaba del orden de 2,5 toneladas. Cuando llegó a la UNAM, pues llegó nuestra todo las unidades de disco. En aquel tiempo ya había el equivalente de ponernos en contexto de todo el rollo del pasado. Y voy a trabajar en la Cray, y por eso digo que tengo más o menos en este rollo, pero no tanto en la parte de física computacional, que es lo que quiero traer ahorita, diferenciando un poco de química computacional y química cuántica topológica, ¿no? Entonces, y bueno, ver algunos de los temas más para que escuchen. No los vamos a tratar. Bueno, lo de física computacional básicamente tiene que ver con lo tradicional, lo que era antes, los métodos numéricos. Ustedes escucharán a los astrónomos tratando de simular las galaxias, el universo, fluidos, hasta todo lo que tiene que ver con el tratamiento de velocidades, el flujo de aire a través de para diseñar aviones, vehículos, todo eso que tiene que ver con cuestiones físicas a escala
normal, digámoslo de esta manera, es lo que de alguna manera hace física computacional. Podríamos decir, se había centrado básicamente en métodos numéricos clásicos, en algoritmos, el modelo físico que va a representar al sistema y lo queremos resolver. Normalmente van a aparecer ecuaciones diferenciales y lo que se llaman el problema de igualadores, entonces, lo que se busca pues, es resolver algunos modelos específicos, por ejemplo, y ya no es tan fácil hacerlo a mano, sino que tenemos que hacer esto. Y también un poco lo que tenía que ver con los modelos tienen que ver con cosas, pero química computacional. Aquí, en ese sentido, empiezan a aparecer otro tipo de herramientas en donde lo que estamos buscando, a fin cuentas, es el comportamiento ahora no a escala macroscópica. Yo quiero ver cómo evolucionan las galaxias, un fluido, cómo el diseño de un cierto instrumento. Entonces, la química computacional básicamente está apoyada, entre otras cosas, con una teoría que se llama teoría funcional de la densidad, que por cierto les dieron el premio Nobel a algunos de ellos hace tiempo, y porque de hecho eso ahorita sigue siendo la teoría más, a cierto punto, del lado derecho también, como pueden ver, esta química computacional no solo existe en libros de texto, sino también hay journals que se llaman o revistas específicas. Porque al final de cuentas, las moléculas están hechas de átomos. La química cuántica computacional lo que persigue es tratar por qué las cosas se comportan de esta manera. ¿Cuáles son las propiedades de las moléculas, los materiales y cosas por el estilo? Bueno, vamos a entrar un poco más, nada de biología, ni nada de hecho, moléculas en general no lo trabajo en el área de materiales. Entonces, los materiales, la teoría que se menciona en y últimamente aparece otra teoría que de hecho va saliendo lo que le llamaron química cuántica topológica. Pero nada más para decirlo rápidamente, todo el mundo los podemos clasificar en los estados de la materia, siempre decimos básicamente los tres, sólido, líquido y gaseoso, y luego podemos diferenciar los sólidos en conductores, aislantes o semiconductores. Eso tiene que ver con el comportamiento de la energía de los electrones que componen en el arreglo cristalográfico o en el arreglo atómico, si lo queremos ver. O sea, normalmente estudiamos, empezamos a estudiar, por eso decía, desde los más fáciles, ideales, hasta los más complicados actualmente, sistemas que están constituidos por el equivalente a blocks fundamentales, por lo que se llama la unidad fundamental, o la celda unitaria, como se llama también. Son dimensiones puede obtener el material que observamos. ¿Qué material? Pues ustedes conocen el estado sólido. La plata, el oro, y cuestiones de materiales sólidos, por ejemplo, como el carbón, pues tenemos, del carbón hay muchísimos, se llaman formas de carbón. Entonces, seguramente han escuchado
¿Alguien me puede decir algunas de carbón? Como un puro carbón. Nada más. La fibra de carbono. De alguna manera, esa es como una mezcla. No, esa no está ordenada, justamente como lo que mencionas. Normalmente ahorita tiene una cosa ordenada, es lo que nos permite simplificar el cálculo. Vamos a ver cómo lo voy a explicar. Pero la fibra de carbono tiene que ver también con un carbón que se mezcla con otros materiales para dar mayor resistencia al material resultante. Pero hay otros materiales, tampoco se acuerdan, lo usan desde que estábamos en la escuela. El lápiz, el grafito de lápiz, perdón, ¿cuál otro? El más interesante y el que alguna vez me preguntaron que si los materiales influían en el ánimo de las personas, y yo les dije que sí. Me dieron un ejemplo. También es puro carbono. Entonces, si ustedes se fijan, miren, el diamante es un aislante perfecto y completamente transparente y es el material natural más duro que existe. Después tenemos el grafito, que es un conductor, es completamente opaco, bueno, es color negro, después dicen que tenemos alguien, pero es negro, y además es laminado, ¿sí? Es exageradamente, ¿cómo se llama? Suave, se exfolia y por eso de ahí sacaron el grafeno, que es una capa de puro carbón arreglado en hexágonos, en forma hexagonal. Bueno, todos esos materiales, nada más por estar arreglados de diferente manera en el espacio, tienen propiedades completamente diferentes. Y lo que les decía, eso de que se influyen o no en el ánimo de las personas, pues decía que sí, porque no es lo mismo que le regalen a alguien unos 5 gramos de grafito a darle un diamante de 5 gramos. Obviamente, pues, hay muchísima diferencia. Y sin embargo, son los mismos átomos. ¿Qué pasa? Están acomodados de manera diferente en el espacio. Y para entender eso, usamos un poco química cuántica computacional, un poco estado sólido, física de materiales y todo eso. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos un poco con esto, pero iba a esta otra teoría que se llama química cuántica topológica. Y la palabra topológica es la clave. Hasta hace algunos años, tratar de entender los materiales y las propiedades de los materiales era suficiente con lo que se llama funcional de la densidad, el teorema de Bloch, o sea, todo lo que tenía que ver con ese tipo de cosas, la matemática bien establecida. Pero de pronto aparecieron materiales que de alguna manera no puede ser aislante, y por eso lo diferenciamos. Si un material es aislante, no puede ser conductor. Y entonces aparecieron hasta en los materiales alguien que tiene las dos cosas. Es aislante en el interior y conductor en la pantalla. Y entonces fue todo un problema de investigación de muchos años, de muchos investigadores y todo, en explicar por qué ese material tenía esa propiedad. Y entonces lo que se tuvo que hacer fue echar mano de una herramienta matemática diferente que se llama topología, de hecho básicamente es topología algebraica, que tiene que ver nada más con lo que se llaman propiedades invariantes. Entonces, ¿qué significa eso de que soy? Tengo una taza y una dona, puedo convertir la taza en dona o la dona en taza, solamente arreglando, modificándola, pero no pierde una propiedad, y la propiedad que tienen ambas en común es que tienen un hueco. Entonces, y si yo tomo una esfera, o sea, sólida, y la modifico también, puedo tener un plato, por ejemplo. De hecho, si estamos en la mesa, el tenedor, el cuchillo, la cuchara, el plato, otra cosa, todos topológicamente son equivalentes. Entonces, eso es lo que se llama una invariante. Entonces, si yo estoy en la mesa de nuevo y tengo mi taza de café con la dona y además el plato y otras cosas, dos objetos que son no equivalentes. La dona y el plato, la dona y la taza, perdón, pertenecen a un grupo topológico y el plato, cuchara, tenedor y lo demás pertenece a otro grupo topológico. Esa famosa invarianza significa que lo que mencioné hace un momento, puedo modificar o pasar de uno a otro sin romper ni
¿cómo se llama? Sin romper la estructura, sin hacer huecos o tapar huecos. Cuando eso se cumple se llama una propiedad topológica. Bueno, pues resulta que la herramienta matemática que tiene que ver con la topología y que tiene que ver con la invarianza en este caso, fue la que pudo apoyar o pudo explicar el fenómeno de que tuviese materiales que son aislantes en el interior, conductores en la frontera. Y entonces esos materiales, como tienen lo que le llaman una protección topológica, resulta que no importa que tengan hasta cierto punto, perdón, que sufran un poco de contaminación, deformación o cambios de parámetros externos, mantienen esa propiedad durante mucho tiempo. Los materiales normales no sucede eso. Por ejemplo, si yo tengo un catalizador, por decir algo, y le pongo cierto otro contaminante y el material pierde esa propiedad. O si tiene huecos, cuando se crece el material en el laboratorio, pues no funcionaría igual. Entonces, esta nueva teoría surgió para tratar de explicar los materiales cuánticos topológicos que ahora pues son la nueva era la investigación en el área de química cuántica o química, el modelado en química, en física. De hecho, esta área abarca estado sólido, química, biología un poco en algunas áreas, pero básicamente diríamos física y química ya se llevan de la mano en cuanto a la parte de estado sólido y en la parte de comportamiento atómico, a nivel atómico. Ahora, los materiales que hemos estudiado aquí, nada más para que se den una idea, hay una palabra ahí interesante que se llama ab inicio, y eso de ab inicio en español quiere decir primeros principios. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a tratar de encontrar o entender la propiedad del material solamente perdón, planteando las ecuaciones sin ponerle datos experimentales. Simplemente tenemos el modelo de nuestra celda. En la primera que tienen allá a la izquierda, en la parte superior, es el nitruro de silicio, el carbonitruro, la fase beta, y por ejemplo, si tienen otros, acá tienen el nitruro de berilio y cosas después con aluminio, magnesio y demás cosas. Y uno último acá, el disulfuro de cobalto, ese es un topológico. Entonces, nada más para que vieran que desde un principio, por ejemplo, ese fue el primer trabajo en el 95, de hecho fue de mi tesis doctoral. En aquel tiempo era simplemente una celda que tenía esos átomos y lo que queríamos explicar era una propiedad porque alguien dijo que ese material, el carbonituro, o sea, el C3N4, era más duro que el diamante. Y eso, pues, es algo que, como lo dijo alguien mayor que yo en aquel tiempo, que llevaba mucho tiempo, era una persona muy interesante, muy importante en teorías y todo ese rollo, mucha gente le creyó, otros no. En el caso mío me sirvió para titular porque probé haciendo unos cálculos que efectivamente no era posible que ese material con esa estructura tuviera esa propiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, en aquel tiempo eran importantes, ahí de hecho se publicó en el Physical Review. Entonces, ahí vamos. Ahora, como trabajo en la parte de búsqueda de materiales, después, ahí hay un material que se llama, bueno, es renio, carbono, nitrógeno, el que está en la parte baja del lado izquierdo de la columna. Ese material es inventado. Simplemente, pues como nos dedicamos a eso, dijimos, ok, vamos a buscar un material que pueda tener esta propiedad, que sea lo suficientemente duro, porque el renio es otro, el nitruro de renio es otro de los materiales duros. Después vamos a ver si es topológico o no. También vamos a ver si es un material termoeléctrico, es decir, tiene la propiedad de que aplicándole calor o recibiendo calor puede generar energía o diferencia de potencial. Entonces ese lo inventamos así. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente modelamos el material y vemos ciertos parámetros que debe de cumplir. Hay unas cosas que se llaman cálculo de energía total, otra que se llaman cálculo de fonones, que tiene que ver con las vibraciones de la red, y la otra es otra propiedad que significa que es estable termodinámicamente. Entonces significa que si cuando ya está formado el material, la energía total es menor que los compuestos por separado,
La otra es que si los modos normales de vibración de los átomos en la celda no tienen, bueno, por lo menos en cálculo, no tienen frecuencias imaginarias. Y el otro es que la energía total mínima debe tener un comportamiento parabólico y por lo tanto el mínimo de la parábola es significa que el material es estable. Entonces, bueno, fue tan estable, por lo menos teóricamente, que lo aceptaron en esa revista, ¿no? De Springer o de la Nature. Pero es un journal que se llama, ya no me acuerdo, Nature Reports o algo así. Bueno, esos son algunos de los materiales. Tenían pocos átomos, podemos inventar, jugar con lo que queramos. Y nada más para concluir rápidamente, últimamente son ya materiales mucho más, que tienen celdas mucho más grandes. Sobre todo las famosas zeolitas, como están por ahí, la que ven ahí en la tercera de arriba hacia abajo, o segunda de abajo hacia arriba, esa tiene que ver con una zeolita que seguramente han escuchado, pero bueno, es un material poroso, que se llama, y abundante por lo menos en México, y había cuestiones teóricas hay cuestiones teóricas de por medio que queremos ver o tratar de entender. Por ejemplo, lo último que se está haciendo ahorita, aunque hay algunos resultados por ahí con otros materiales, es la curcumina en una zeolita para usos medicinales, por ejemplo. Entonces, la zeolita no es tóxica. Y bueno, el estudio para hacer esto, pues ya no tenemos la CREI, pero de nada nos podría servir. La CREI en aquel tiempo tenía 1 megabyte, imagínense, nada más 1 megabyte de memoria. Hacía muchos megaflops en aquel tiempo, pero de todas maneras no era suficiente. Ahorita, la computadora que conseguimos para hacer esto es una estación de trabajo que tiene 96 núcleos o procesadores, y porque es la única manera de poder correr estructuras lo suficientemente grandes, y eso que esta no está tan grande, pero hay algunas que pueden tener 600, 700 átomos para poder que algo, o sea, que lo que salga tenga sentido. Entonces, bueno, eso es lo que andamos intentando, por ejemplo, hacer ahorita con este tipo de materiales, y también, pues, tratar de diseñar ahora lo que se llaman heteroestructuras, es decir, materiales que no existen en la naturaleza, pero que queremos cierto tipo de propiedades, y lo que queremos hacer es tratar de, ¿cómo se llama?, sintetizarlos artificialmente, es decir, sobre todo los materiales laminares o el grafeno, son los que se utilizan mucho, y hay muchos otros más que nos permiten hacer ese tipo de intento de obtener nuevos materiales. Bueno, entonces las herramientas, pues les comentaba las herramientas en aquel tiempo, pues ya les comenté, eran simplemente mucho de ello era lenguaje de máquina, cuando estoy hablando de los 80s. Después pues fuimos avanzando, y los programas que ustedes observan ahí, por ejemplo, el Viena 2K, el VASP, Vanir 90, el Quantum Expresso, Crystal 23 ahora, porque antes era Crystal 95 y así, justamente vienen de aquella época. Están escritos en Fortran todavía, y no por una sola persona, sino realmente son grupos sí, son grupos de personas en diferentes lugares del mundo que participan o colaboran agregando algún módulo que es útil para ciertas cosas, ¿no? Entonces, todos básicamente, así como los ven, simplemente es cálculos de primeros principios de este tipo de materiales que yo les mencioné, que son con los que trabajo. Entonces, tenemos por lo menos esos, y los últimos dos en la parte izquierda, el Vanir 90 y el Vanir Tools, son los que se utilizan mucho, sobre todo ahora con los materiales cuánticos topológicos. Hay muchos más, pero por lo menos nosotros contamos con todos esos y uno que otro más por ahí. Esa es la evolución en cuanto al software. El software todavía existe y tiene 40 años o más. O sea, se ha ido desarrollando, le han ido agregando módulos, lo han ido modificando para que trabajara en paralelo, para que ahora trabaje en tal máquina y cosas por el estilo, ¿no? Pero el origen es que volver a programar eso necesitaríamos una IA, que es a lo que voy a llegar. Entonces, pero de hecho, por ejemplo, pues ya, ¿no? Las personas de cristal, algunos ya fallecieron, del Vanir 90 pues también. Entonces son programas tan antiguos que ya personas que los empezaron a crear ya no están en este momento, ¿no?
Y bueno, en cuanto a sistemas, les decía, pues tenemos las primeras PCs que utilizamos aquí en Ensenada. Después ahí está la CREI vista en forma panorámica. Actualmente tenemos MISLI. Y no solo eso, sino que también hay los laboratorios de supercómputo a nivel país, el que está en San Luis Potosí, el que está en Puebla, el que está en la misma UNAM. No recuerdo dónde está el otro, pero ya hay varios, ¿no? Y además ya nos prometieron uno muy bueno. Si ese creo que tiene uno también, ¿no? Pero no estoy seguro si está dentro de la red de supercómputo nacional. Eso no estoy seguro si está. Pero, bueno, el problema que les platiqué hace un momento, a pesar de que tenemos todos esos supercómputos, en el departamento somos como 10 personas o 12 con los estudiantes y todo. Al año normalmente consumimos como 20 millones de horas CPU. Pues somos, ¿cómo se llama? Usuarios de todos los sistemas esos, ¿no? Y el problema que teníamos con Misli, por qué adquirimos una estación de trabajo, para algo en particular, es que como son muchos usuarios a nivel nacional, incluso probablemente internacional, entonces tenemos tiempos finitos. Y si un proceso dura más de 5 o 6 días, nos lo cortan. Y entonces no es posible terminar algo. Bueno, esa fue la justificación para tener la estación de trabajo que les mencioné hace un momento, en donde de hecho ya se corrieron algunas pruebas. Puede durar un mes o más, nadie la va a molestar porque hay un solo o dos usuarios y nadie más la está requiriendo, porque la adquirimos precisamente para resolver ese tipo de problemas. No podemos correr a pesar de que tenemos centros de supercómputo, porque el tiempo de ejecución para esos problemas es mucho. O sea, se tiene que demasiado. Esa es la así rápida, los programas y la parte de cómputo, pero también, por ejemplo, para visualización tenemos desde hace tiempo también, hay un programa muy interesante en Japón, el que está a la izquierda, que se llama Vesta, es gratis, lo puede uno bajar, para visualizar las estructuras que les mencioné hace un momento, los cristales, o sea, el arreglo atómico a nivel tridimensional o bidimensional, y darse una idea de cómo anda la distribución de carga. Lo que tienen ahí en el centro, que parece una escultura, de hecho ahí le puse la pared también, es precisamente con el otro programa que está ahí arriba, un XCrisDen, que también es libre. Y, por cierto, eso me sirvió para hacer también divulgación, porque le llamé nanoesculturas, porque las dimensiones de esa cosa son de angstroms, ¿sí? Entonces, nada más que uno lo amplifica para tratar de entender. Esa escultura que se ve ahí, realmente es lo que se llama una isosuperficie de densidad de carga, o sea, un cierto valor de densidad de carga dentro de la celda. Ahí está la celda, tengo la carga superficial en la pared, o sea, en la pared de la celda, y acá tengo simplemente otro arreglo de una cierta parte. Ahí podemos ver la hibridación de ciertos orbitales de los átomos que forman ese material, y la distribución de la carga en el plano perpendicular a a ese arreglo. Entonces, puede uno visualizar ahora sí, con química cuántica, con química computacional, perdón, ese tipo de cosas con la teoría funcional de la densidad y con algunos otros programas que andan por ahí que nos ayudan a visualizar los resultados, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo andan estas cosas ahí de lo que estamos hablando. Bueno, la última parte, y la que según yo sería como la más interesante, lo que tiene que ver con, le llamé aquí inteligencia natural aumentada. Bueno, como ya se dieron cuenta, yo aquí llevo muchísimos años, fui uno de los primeros usuarios de la CREI, y también en el 95, me parece, bueno, ahorita veo, en aquellos años la inteligencia artificial, a final de los 80, principios de los 90, también andaba en auge, andaba muy de moda. ¿Por qué no avanzó mucho? Pues por muchas razones. Una de ellas es que la tecnología no tenía la velocidad suficiente como para resolver lo que se pretendía resolver. Ese dibujo tenía que ver con lo que se llamaba un sistema experto. Un sistema experto en el sentido de que simplemente primero se le educa con bases de datos y lo que sea, alguien lo consulta, no necesariamente quien lo educó, sino precisamente es para que cualquier persona lo pueda consultar. Entonces eran los sistemas expertos, pero ahorita me encontré casualmente, estoy limpiando mi oficina, la plática que di en aquel tiempo,
creo que fue en el 91, 92, y me llamó la atención esa figurita que tiene que ver ahora con lo que sería inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, inteligencia artificial, o por lo menos cómo la utilizo, pues es eso. Yo le pregunto a la máquina, al sistema, ¿cuál sistema? Bueno, empecé con el chat GPT cuando empezó a salir, y luego el problema era que me sacaba cada rato, y luego me dijo que si quería pagar y todo ese rollo. Entonces le dije, pues que no. Y apareció el DeepSeek, y se ha portado muy bien conmigo. Me deja estar conectado siempre, no hay ningún problema. Le puedo, pero no me pide nada. No me pide nada, pero yo sé que le estoy sirviendo, o sea, de alguna manera les estoy echando la mano, porque no son tan inocentes, ¿no? Entonces, simplemente como le pregunto muchas cosas del área que yo manejo, les voy a mostrar cómo, o dar un ejemplo. Entonces, me llamo precisamente inteligencia natural aumentada porque una simbiosis entre inteligencia artificial y la persona, o sea, el ser humano, ¿no? Entonces, como está muy de moda y que todo el mundo escucha por ahí inteligencia artificial, de pronto se nos olvidó la inteligencia natural. Y yo dije, pues es tiempo de recuperarla y le vamos a poner, así como había la realidad aumentada. Dije, bueno, pues vamos a poner inteligencia natural aumentada. Y bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué significa eso? Precisamente lo que les acabo de decir es, por ejemplo, en la parte de ya les comenté, el DeepSeek me ha dejado continuar tranquilamente. Es abierto, usa muchas bases de datos, no está propiamente especializado, pero en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, no puede hacer, creo que no puede hacer imágenes, no puede hacer imágenes precisamente. Pero desde el punto de vista, o sea, como dijeron, de que por lo menos una interacción con algo que me interesa, sí me sirve, es muy útil. Ahorita voy a poner el último ejemplo que pasó apenas este miércoles. Y hay una base de datos que por lo menos ellos sí tienen todo lo que serían las publicaciones y mucho más. Es el grupo de Elsevier, lo que le llaman Science Direct, y en particular tienen una guía donde uno entra a hacer la consulta y pues me dieron 15 días para usarla. La verdad, pues realmente me ha sorprendido. Ahorita les digo por qué, porque hace uno la pregunta tranquilamente sobre lo que quiera, el material en este caso a mí no me interesa, y entonces me da la lista de todos los artículos. Me dice, este fulano, este y este, todos. Y luego le oprime uno al artículo y te dice, en este párrafo, dice lo que, en este párrafo dice esto. Puede hacer un resumen en cuestión de minutos, de 15, 20 artículos o muchos más, sobre el tema que uno le pregunta. Lástima que nada más duró 15 días. Y pues bueno, ahora si lo quiere uno hacer a nivel, la UNAM lo puso y a nivel personal, que ni es tan caro, son $360 al año. Entonces, como investigador en forma individual está bien. Pero hasta este momento el DeepSeek me ha sacado de apuros, ahorita les voy a mostrar por qué. Bueno, entonces, básicamente, la inteligencia natural aumentada desde el punto de vista a lo que yo me refiero, es precisamente apoyarse en la IA para poder resolver cierto tipo de cosas. Bueno, entonces, como académicos de la UNAM, como investigadores de la UNAM, lo que tenemos que hacer es la formación de recursos humanos, científica también, entre otras cosas. Básicamente son el 1, 2, 3 de un investigador dentro de la UNAM. Y bueno, les voy a mostrar precisamente algunos ejemplos. Voy a empezar por el más fácil, que es la parte de divulgación. Bueno, aquí tenemos lo que se llama la Gaceta Ensenada, y no sé si recordarán, el año pasado se habló precisamente le llaman el Año Internacional de la Ciencia. Todo un año se llevó esa celebración, y entonces la Gaceta nuestra pusimos a hacer un especial relacionado con todo esto. Había muchas dudas, incluso entre nosotros, pláticas para saber realmente lo de cuántico, de dónde viene. Por cierto, ¿saben por qué se llama cuántico?
No crean que es bueno, sí, se llama el sitio que tiene el FBI en Estados Unidos para hacer ese tipo de cosas, pero cuántico en la realidad de investigación de ciencias amplias o en el mundo real. Ya ven que ahora abre por todos lados, ¿no? Yo no me sé en redes sociales, pero escucho por ahí que meditación cuántica, medicina cuántica, pensamientos cuánticos, física cuántica. ¿Sí saben por qué? Pero ya somos muchos, yo tampoco, pero bueno. No, ahí está la respuesta desde mi punto de vista, ahorita te lo voy a mostrar, pero precisamente viene lo de cuántico es simplemente, o sea, no es continuo. La propiedad que observamos de algo no es continuo. Así como aquí, por ejemplo, el piso no es continuo una sola plancha, sino que tiene las losetas acomodadas. La loseta sería la unidad mínima. Llega a la parte, ¿verdad? Pero la unidad mínima en este caso, por ejemplo, a nivel atómico, pues sería las partículas fundamentales. Pero no estamos hablando propiamente de eso. A nivel cuántico significa que, por ejemplo, si yo tengo el átomo más sencillo, el átomo de hidrógeno, el electrón, el único electrón que tiene, no puede tener cualquier energía, sino que está cuantizado. Solamente tiene múltiplos de una famosa H que encontró este señor. Entonces, pero no solo es digo, ese es el ejemplo más fácil, ¿no? Si yo trato de encontrar las energías permitidas de ese electrón, solamente son múltiplos de unas constantes. Y existen constantes universales. Ahora resulta, no sé si lo han escuchado por ahí, que la luz también está cuantizada. Entonces existen los fotones, precisamente. Un fotón es un cuanto de luz. Entonces la energía en los electrones está cuantizada. El problema que traen ahorita y que tienen mucho tiempo tratando de resolver es si la gravedad está o no cuantizada. Y entonces pues resulta que si la gravedad realmente es real o realmente es el resultado de, ¿cómo se llama? Un arreglo espacial, espacio-temporal, ¿no? Entonces, pues también después venía la pregunta que si el tiempo está cuantizado, que es decir, si existe un mínimo de unidad para medir el tiempo. Pero la palabra quantum viene de ahí, de que no es continuo. Entonces, si yo quiero medir la luz o una propiedad eléctrica o lo que sea, siempre va a depender de una unidad fundamental, en este caso, la constante de Planck. Y bueno, como fui el último que me pidieron que tratara de escribir un artículo para esta revista, es un poco de divulgación, pues la verdad ya todo el mundo había escrito muchas cosas y ya no había nada que hacer. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ya que estamos ahorita justamente ya terminamos. Está cuantizado. Está cuantizado esto. Bueno, ya para terminar. Bueno, entonces, no van a parar. Entonces, la idea era hacer un artículo de divulgación haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que pedimos era tratar de ilustrar la portada, en donde hay una pregunta explícita, por eso lo puse aquí. O sea, ¿cómo es que usa uno la famosa inteligencia? Y esta pregunta, la persona que edita la revista, a mí no me gustó mucho, pero dijo que para ella estaba bien. Y que era la mejor de las que habían salido. En este caso, la pregunta explícita, si se fijan, ahí está, dice la descripción de la portada, es el resultado de hacer una solicitud explícita a un sistema de inteligencia artificial para que ilustre el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Ahí damos la dirección. 100 años de cuántica es solo el principio. Ese era el eslogan. Entonces, con ese eslogan, pues la máquina hizo muchas y esa fue alguna de las que gustó. Y dice, y que identifique, bueno, le dimos todo eso, ¿no? Y que identifique e ilustre el origen del principio que se menciona. Y bueno, aquí el resultado está Planck, que encontró la constante que lleva su nombre, la teoría de la mecánica cuántica, que está por ahí, la dualidad onda-partícula, el desarrollo tecnológico que nos lleva a los circuitos integrados y actualmente al surgimiento, entre otras cosas, de sistemas de inteligencia artificial. Encontró el origen, esa ya fue frase mía, en una constante de valor numérico insignificante, pero de consecuencias inversamente proporcionales a su tamaño. Es decir, si ustedes buscan por ahí la constante de Planck, van a ver que pues,
millones y millones de constantes de Planck. Entonces, bueno, esa es una ilustración para hacer divulgación. La otra fue todavía más interesante porque le pedimos que hiciera dentro de esta revista una especie de mural en donde se mostrara, ahí lo dice a la derecha, desde el nacimiento de la constante de Planck, pasando por la mecánica cuántica hasta nuestros días con la inteligencia artificial. Y bueno, daba muchas cosas y le dije al sistema, bueno, ¿qué no sabes cuál es en forma simbólica un nacimiento? Y me dijo, sí, la cigüeña. Y puso la constante de Planck, o más bien la cigüeña con la constante de Planck, ahí está el nacimiento de la constante de Planck. Y bueno, después dijo mecánica cuántica, circuitos integrados y cosas por el estilo, llegó a la IA, que lo representa de esa manera. Pero es una forma, si quieren, como es para divulgación, es divertida, se divierte uno, trata uno de divertir a quien va a leer el artículo. Y entonces dije, bueno, ya para rematar, como es muy lista, dije, ok, te trasladas cuando Planck recibió el premio Nobel y le entrevistas. Okay, pero para que hiciera esa entrevista, lo que yo hice es darle toda la información de lo que Planck dijo en la cena, de lo que Planck dijo en el discurso y de lo que de la ceremonia habló de Planck en el discurso. Y le dije, solamente vas a usar eso y nada más. Nada de andar de chistosa, ¿no? Y si quieren leer la entrevista, ahí está, en la ¿cómo se llama? En la... pero es que está muy interesante. Para que vean todo lo que puede hacer una IA, hasta se puede uno divertir con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está justamente, y no dice mentiras, justamente uno corrobora efectivamente qué es lo que dice y no miente, o sea, está bien. Y además es muy interesante porque surgieron cosas como que ni siquiera Planck se creía lo que había encontrado. No tenía ni idea, o sea, ni siquiera fue por inspiración divina. Él dice que salió y lo tenía que usar y le dio resultado, pero no lo creía. Ni siquiera lo creía de que después le dieran el premio Nobel. Y lo que yo decía aquí es que fue a recibir, le hiciera la entrevista porque también es muy interesante, porque no se entregó el Nobel en ese año, o sea, no hubo Nobel en ese año, no se entregó, se anunció el siguiente y se entregó hasta el siguiente. Fue cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues está muy interesante la historia de esto. Entonces, con la IA pueden hacer uno de ese tipo de cosas, hasta dibujitos, pero esto no lo hizo DeepSeek porque él no sabe hacer dibujos. Me dijo, yo no me meto en eso. Bueno, para la otra cosa que tenemos que hacer es docencia y formación de recursos humanos, que tiene que ver con docencia y con temas de tesis. Bueno, me toca dar cursos que ahora cada vez los comprimen mucho más, porque piensan que porque el nombre es un ritmo mal que ya piensa demasiado, y es métodos matemáticos 3, que tiene que ver con variable completa, y además cuestiones que se llaman funciones especiales y transformadas integrales. Entonces, ven eso en unas 60, 40 y tantas horas al semestre, pues realmente está en chino, y entonces dije, DeepSeek es chino. Entonces, ahí está la solución. Ajá. Entonces, a ver si salgo, espero que sí salgan las expresiones aportadas. Bueno, se los voy a mostrar al final, yo termino y al final muestro el ejemplo como tal, pero no sé si ustedes ubican esa función que tiene el nombre ahí arriba, se llama la función gamma. ¿Alguien la ha escuchado o la ha visto alguna vez? Esa función gamma solamente conocíamos un corte, es decir, sobre el eje X y el eje Y, porque prácticamente es imposible dibujarla y tratar de ver. Ahorita con el matemática la puede uno manipular, puede uno ir viendo cómo están ordenados los ceros, qué tan, ¿cómo se llama?, tan peligrosos son, en el sentido de que cuando uno se acerca tiende a infinito inmediatamente y cosas por el estilo. El comportamiento de la función, y además puede uno manipular esto, porque además cuando le pregunté al DeepSeek, le dije, me dice siempre, ¿quieres que te lo haga en Python o lo que sea un código para que visualices? Le digo, no, tengo matemática, me da el código. Entonces ya nomás lo copio, lo pego y puedo visualizar, y entonces llego a la clase, lo vemos rápido y tratamos de entender rapidísimo qué son las cosas, porque antes ni siquiera podíamos ver esta gráfica. La espiral de Cornu, no, esa apenas me la aprendí el semestre pasado porque tampoco era posible manipularla. Es una espiral que tiene una aplicación muy interesante en lo que sería el diseño de vías de comunicación, ya sea en ferrocarriles o en las carreteras simplemente. Ya ven que ustedes han visto que cuando entran a una curva dice velocidad máxima planetal.
Bueno, si está bien diseñada esa curva, esa velocidad máxima es para que el carro no se salga, no tengan algún accidente. ¿Y quién le da ese modelo? Justamente esa función al corno. Bueno, por ahí tengo el sistema un poco con simulación. De nuevo lo hizo DeepSeek y le pedí que me diera el código en matemática. Entonces va uno a la clase tranquilamente, le platica al alumno y le dice, cuando te cargue la tarea, no me vas a decir no tuve tiempo, porque DeepSeek no te cobra. Solamente te sientas, le preguntas y luego explicas lo que viste, ¿no? O lo intentas. La otra es identificar temas de tesis, sobre todo temas de actualidad. Y en este caso me interesan, por ejemplo, los materiales cuánticos topológicos y algunas otras cosas que estamos haciendo por ahí. Pero bueno, ese es el ejemplo en la parte de docencia. En la parte de investigación, regresando a lo que les mencionaba hace un momento, tenemos, bueno, yo utilizo, les decía, el DeepSeek para algunas cosas y en principio podemos pagar o tendríamos una de las bases de datos, porque seguramente hay otros que ya lo tienen, en donde entra uno aquí, les comento, pregunta uno por el tema y simplemente se los explican a uno rapidísimo, dice dónde están la parte que interesa y ya. Nada más déjenme ver, sí, ya terminé. Pues sí, ahí está. De momento, gracias. Ahorita puedo mostrar el ejemplo si en las preguntas o algo más. O sea, para que vean el tamaño del código que genera en cuestión de segundos. Gracias. Entonces tenemos preguntas en línea, sí. No, no tenemos. ¿De regreso? ¿O qué pasó? Yo ando teniendo con el micrófono. ¿Y ese sí suena o tampoco suena? ¿Alguien de donde tiene alguna pregunta, ya que no tenemos ninguna en línea? A ver. Ricardo. Hola, Bueno. muchas gracias por su plática. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cuál cree que haya sido como que el cambio más grande que tuvo en su labor científica a partir de que pues integró este tipo de herramientas? O sea, a partir de que comenzó a usarla ahí, ¿de qué manera impactó en su labor? Ok, bueno, mira. Afortunadamente, comento usted desde hace mucho tiempo, ese edificio que ustedes ven abajo era nada más el grandote, el primero, el módulo ese, un búnker, ¿no? Parece el centro de las ciencias. La primera parte, luego sigue el auditorio. La primera parte era lo único que existía. Bueno, ¿cómo hacíamos o cómo se hacía investigación en aquel tiempo? Pues había que ir a la Universidad de California en San Diego, a La Joya, íbamos a la biblioteca y consultaba uno las revistas, que todavía andan por ahí algunas que son antiguas, sacaba uno fotocopia del artículo que le interesaba o el tema, regresaba y empezaba a leer. Si algo faltaba o lo que fuera, pues iba a la siguiente semana o a los 15 días y así no la pasábamos, así era el rollo. Después, ¿qué fue lo que pasó? Viene el Internet, ya no es necesario ir a esos lugares, ya puede uno conectarse a diferentes bases de datos. De hecho, ahorita la biblioteca de la UNAM, por ejemplo, está abierta y hay muchas más bibliotecas donde uno tiene acceso. Y entonces ahí hay un salto tremendo. Pero seguía siendo que uno recolecta la información, la tiene uno que leer, desmenuzar, buscar y todo ese rollo. Y está bien, era interesante, pero bueno, es que ahora le llaman tardado, todo lo quieren muy rápido. Y ese es un problema, porque ahora te piden que publiques muchos artículos en un año, si no dicen que no eres investigador. Y antes uno por año estaba bien, porque te costaba mucho tiempo o mucho trabajo realmente obtener algo. Y entonces, algo que también yo digo que está chistoso era, yo tenía, por ejemplo, un problema que quería resolver y tenía varios artículos muy antiguos, estaba Maxwell, Heisenberg y no sé quién, y pues como todavía no me casaba, yo estaba ahí en mi oficina trabajando, investigando, y yo dije, híjole, esto parece una sesión espiritista, porque le pregunto a Maxwell, le pregunto a él, le pregunto al otro, y de pronto me contestan porque lo estoy leyendo, y dije, no, ya mejor me voy a mi casa. Entonces, así lo hacíamos antes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este tremendo salto. Hago la pregunta directamente al sistema, me da la lista de trabajos, sobre todo, y además puedo seleccionar, les digo, los últimos 3 años, o 5, 6, y los muestra, le puedo pedir el resumen de cada uno de ellos, o le pido, bueno, más bien hace un resumen, y le digo, a ver, ¿qué es lo que dice? Y me dice qué es lo que dice relacionado con lo que le pregunté. Entonces, el resumen
¿cómo se llama? Recolectar información, recuperar información, ahora es muchísimo más rápido. Entonces, de hecho, ahorita si quieren pongo el ejemplo de unas preguntas sencillas que llamo DISIC, que ni siquiera es específicamente en el área de ciencias, pero por lo menos yo lo uso de esa manera y sí da resultados, sobre todo cuando uno sabe todavía qué es lo que le está preguntando, qué es lo que más o menos puede esperar que le responda y tiene uno siempre que corroborar que va bien. Porque, por ejemplo, el otro día inventó algo y entonces le dicen, oye, es que esto no es cierto, ¿por qué? Entonces pide disculpas el sistema, dice, discúlpame, es que me equivoqué, leí un artículo que no correspondía. Pero sí, ese es el salto tremendo. Ahora lo puedo hacer rapidísimo. Ahora, como a mí me tocó instalar lo de la primera computadora, después lo de internet y todo ese rollo, bueno, todavía para hacerla más de emoción, el primer sistema de cómputo, el primer acceso que tuvimos de cómputo aquí en la UNAM, eran dos computadoras que estaban, dos terminales tontas les llaman, o alfanuméricas, que estaban conectadas de CISS hasta allá, y de esa manera había acceso a la computadora Prime en aquel tiempo. Eso estoy hablando de los 80s. Entonces después vino el internet, todo ese rollo, todo fue cambiando rápidamente y pues ahora tenemos acceso así, rapidísimo, podemos seleccionar temas o hacer cosas divertidas como estas, apoyarte para los cursos. Pero ahora sí, encuentra uno muchísimos temas, sobre todo haces una búsqueda detallada y pregunta uno qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que falta, o sea, qué es lo que no han podido encontrar. Gracias, doctor, por citarla. Yo, específico que te quería preguntar, por ejemplo, en una lámina mencionó, había un artículo, ¿no?, que se llamaba Deep Learning for Computational Chemistry, ¿no? Entonces, mi pregunta en específico era si conoces, sabes, si, por ejemplo, en el laboratorio de modelado, actualmente se utilizan técnicas de machine learning o de... Sí, aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo para tratar de minimizar los tiempos de búsqueda de materiales o siguen completamente. O sea, lo ideal es que lo empecemos a hacer. No tenemos específicamente a alguien en el área de materiales que lo haga. Hay gente que lo está haciendo, pero está relacionado con biología, con bio. O sea, en el área de bio, en el diseño de fármacos o encontrar ciertas moléculas para, pues sí, básicamente fármacos. Es gente que está trabajando. Hay un postdoc que está haciendo eso. Nada más. No tenemos nadie más en la parte de materiales. Todavía no. Lo único que tenemos es entra uno directamente a este sistema que de alguna manera ya está muy educado, muy extensa, y se apoya uno en eso, pero directamente uno es el que hace la pregunta todavía y uno tiene que andar filtrando las respuestas y todo eso. Pero, o sea, sí sería como viable, sí sería de interés. Sí. Que alguien trate de utilizar estos algoritmos para tratar de predecir las estructuras. Sí. De hecho, la teoría esa que se llama química cuántica topológica, bueno, no lo hicimos aquí, pero precisamente las personas que lo desarrollaron, usaron eso, o sea, vieron todas las posibles combinaciones, todo lo que tenía que ver durante mucho tiempo para tratar de deducir la explicación haciendo uso pues de todas la base de datos de cristalografía, de teoría de grafos, de teoría de grupos y también las cuestiones topológicas y todo eso, analizando la base de datos de cristalografía que existe. O sea, hay algo así como 200,000 compuestos registrados. Entonces lo que hicieron fue analizarlos básicamente todos y aplicar esto para tratar de entender o de deducir la teoría. Ahora, lo ideal, pues sí, sería que alguien de aquí se anime y quiera hacer una tesis allá con alguien que lo único que hacemos es utilizarlo. Ustedes saben cómo programarlo, cómo hacer algo con ello y establecer una colaboración para encontrar algún cierto tipo de material. Por ejemplo, materiales, ahorita, el último tema de investigación tiene que ver de un estudiante de maestría y que ahora va a entrar a doctorado, sería el uso de este tipo de materiales cuánticos topológicos para lo que se llama fotosíntesis artificial.
En la fotosíntesis artificial, pues es lo que conocemos en la natural, en el sentido de que recibe luz, dióxido de carbono, o recibe agua, genera agua, genera hidrógeno, genera oxígeno y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que se está buscando es un material en particular que sea topológico y que sea útil para esa, esa aplicación. Entonces, pues ahí lo estamos haciendo así, buscando a mano o preguntando con estas bases de datos qué materiales podrían tener tal o cual propiedad para usarlo, analizarlo y ver si eso es cierto, ¿no? Así que si se animan, pues ya saben. De investigarlo por su estructura, por su composición o por su comportamiento. Bueno, en el caso mío he pasado, es que como normalmente se mueve uno, lo obligan a moverse de acuerdo a lo que está, en lo que le llamamos en la frontera del conocimiento, o dicen por ahí surfear en la ola del conocimiento. Entonces, por ejemplo, empecé con superconductores, que en algún tiempo salieron los famosos superconductores de alta temperatura, que no se han podido subir demasiado. Y no existe, o sea, hay una teoría, pero realmente es una teoría que explica más o menos, pero no existe una teoría que pueda apoyarnos para sintetizar el material. Entonces empecé con la parte de superconductores, bueno, con materiales duros que mencioné hace un momento. Después eso fue por necesidad, y fue por necesidad porque, un minuto para contarlo rapidísimo. Yo empecé con la tesis experimental, pero resulta que el aparato se quemó y no había dinero para reemplazarlo y costaba como $40,000 en aquel tiempo. Y pasaban los semestres hasta que me dieron un ultimátum y me dijeron, si no terminas en el semestre, ya nos olvidamos de ti. Y entonces, pues como yo trabajaba en la parte de modelación, aunque no lo crean, el March Meeting, que es muy famoso por todos lados, en aquel tiempo dijimos, bueno, ¿cuál es el tema de novedad? Con los materiales duros propuestos por este fulano. Ah, bueno, agarramos el tema. En 3 meses resolvimos el problema. En un mes más aceptaron el artículo y en septiembre me titulé. Porque era o te titulas o nos olvidamos de ti. Y entonces, de cambiar de una tesis experimental que mandé a volar, terminé en un trabajo de modelación que terminó en un semestre o menos. Ahora, mi sueño dorado era, eso que pregunta era, yo decía, bueno, llegará un día en el que yo pueda estar sentado en la playa con mi computadora y poder resolver, hacer investigación. Y efectivamente es lo que puedo hacer desde hace mucho tiempo, no sé si se han dado cuenta. De hecho, yo daba clases desde España cuando estaba en el sabático allá y que nos pescó la pandemia y no podíamos venir. Entonces, eso de que uno puede estar en cualquier lugar y hacer investigación, ya es posible. Bueno, ahora el sueño dorado, por lo menos, sería pues sentarme frente a esa cosa y decirle, oye, ¿sabes qué? Me interesa encontrar tal cosa. A ver, uno le puede dictar a una máquina, sí lo sabía, ¿no? Uno puede escribir, digo, lo que uno le diga lo escribe. ¿No lo han hecho? De hecho, el Word lo hace, ¿no? Entonces, si hay ecuaciones tan complicadas que podríamos hacer ahorita, le puedo decir al DeepSeek, les digo, ¿sabes qué? Necesito que me desarrolles el modelo pluriano de tal sistema de Hartree-Fock, con la ecuación de Schrödinger, o sea, le da todas las ecuaciones, nada más se las pego al otro que se llama LaTeX, gratis también. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? ¿Cuál? Es ajá. Copia uno de ahí, se lo pega a otro y se lo escribe mejor que los libros, o como los libros antiguos, bien escritos de estacionario. Entonces, realmente, ahora simplemente podemos estar tranquilamente ideando cosas, preguntándole al sistema y pidiéndole que haga, que escriba el modelo, que le dé la programación para cierto tipo de lenguaje, visualizarlo uno, analizar los datos, pero pues siempre tiene uno que estarlo llevando de la mano, ¿no? De momento. El problema sería que después la IA diga, ¿sabes qué? Siéntate ahí, no hagas nada, yo voy a hacer todo, y entonces sí estamos en un problema, ¿no? De hecho, sí saben, ¿verdad? Que cuando le pidieron a las IAs que ¿cómo se llama? Que se automejoraran, lo primero que hicieron fue que no se debían de apagar. En todo este tiempo que usted experimentó que estar con la primera computadora y tal,
y han pasado muchos años, evidentemente la tecnología ha avanzado. ¿Cuál ha sido, si recuerda o si tienen un marcado, pues su mayor reto computacionalmente hablando en esta área de los materiales? De los materiales. Pues bueno, ahorita de los últimos materiales que mencioné, por ejemplo, hay unos problemas pendientes aunque eso se resolvió en parte el año pasado con uno de los proyectos y otros compañeros, las famosas zeolitas, ¿por qué tienen una cierta relación entre silicio y el otro material? Que puede ser sodio, puede ser calcio, o lo que sea. Entonces, la relación entre estos dos materiales para formar ese compuesto es algo que todavía no está verificado. Y la otra es, por ejemplo, como son materiales porosos, cuando entra cierta molécula en alguno de los canales, si va a ser estable o no, y ese tipo de cosas, de qué manera se podría acomodar. Para que vean que es importante, no sé si recordarán, bueno, han visto por ahí, o escuchado las pinturas rupestres y también han escuchado el famoso azul maya, las pinturas esas que tienen muchos años y todo. No se han descompuesto porque resulta que la molécula colorante está dentro de una zeolita y eso está protegido de alguna manera por dichas cosas. Entonces el reto sería tratar, bueno, eso ya más o menos se entiende, pero hay muchas moléculas que se están tratando de utilizar ahora para medicina, por ejemplo, otras cosas, y hay que entender pues cómo se ubican, porque cuando se viene experimentalmente aparecen ciertas firmas, digamos, señales que uno tiene que explicar. Entonces, estudiar materiales con muchos átomos es un problema, y la otra es diseñar lo que llaman heteroestructuras, como si fueran sándwiches, para que hagan cierta cosa en particular. Eso es como que me logrado para Ya tienen temas de investigación. ya tenemos temas que Muchas gracias. ¿Nadie tiene más preguntas? Yo tengo una. De hecho, estaba tocando un punto que se me hace muy importante. Propone la idea de tener inteligencia natural limitada y que existe una simbiosis entre el ser humano y la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que hay actualmente con la manera la IA se está implementando pues, varias preocupaciones de que en un futuro no muy lejano, realmente la inteligencia artificial se superponga en cuanto a las actividades que el ser humano realiza. Un teorema matemático que tenía estudiándose décadas y ningún humano había podido demostrar y confirmar esto allá. Cuando usted habla de esa simbiosis, ¿usted cree que debe de haber ciertos límites que se le tienen que colocar de ella? Sí, o sea, sí debe haber regulación, en el sentido de que si queda abierto, el problema aquí es que, a final de cuentas, quienes terminan regulando pues son los que tienen poder económico. Entonces, es un problema permanente a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente va a ser muy complicado que exista una regulación y que además sea realmente que se siga, o sea, que se atienda a esa regulación, porque hay muchísimo interés económico por medio. Ahora, lo que sí es cierto es que una cosa es un sistema de inteligencia artificial que a veces la gente lo confunde con una especie de robot inteligente, o sea, un androide, por decir algo, o el dibujo que les pone siempre, ¿no? Y eso no, eso está muy complicado, eso es diferente completamente. La IA hasta este momento está ubicada en un sistema que si tú quieres simplemente la apagas y se acabó. O sea, ahí se terminó, no hay problema hasta este momento. El problema es cuando precisamente ya no tienes acceso a poder controlar, o sea, consume demasiada energía. Por ejemplo, estaba viendo justamente que no me acuerdo qué empresa quiere instalar en forma satelital espejos para iluminar ciertos lugares y poder generar energía para las bases de datos de su guía, de una de las guías. El problema ahí es que, bueno, precisamente se empieza a romper el ciclo natural para los seres vivientes de noche y día. Entonces, bueno, también no creo que sea posible que iluminen una gran cantidad de espacio. Pero se está llegando a eso, de que quieren obtener energía del espacio, transferirla localmente para poder alimentar las bases, o sea,
las bases de datos que soportan a las IAs consumen demasiada energía. De hecho, yo diría que es lo que más consume, sin embargo, cuando la gente protesta, sobre ambientalistas y todo, lo primero que ve uno es el teléfono, y ese teléfono consume muchísima energía para mantener todo lo que dice ahí. Claro que se va a querer hacer el teléfono, es complicado, pero sí habría que regularla. Yo creo que faltaría mucho tiempo para que veamos una especie de empiezan a controlar o a al ser humano, las películas todavía, pero el peligro que va en paralelo es la computación cuántica. La computación cuántica es diferente de la IA, pero en el momento en el que la IA se apoye o se desarrolle mediante la computación cuántica, pues hoy va a haber otros saltos. Entonces, pues falta. Yo me conformo con ver una computadora cuántica, a ustedes a lo mejor les va a tocar programarla y luchar con eso que están mencionando. Pero sí es como un peligro, pero no tanto por lo que el sistema puede hacer, sino por lo que el humano deja de hacer y porque los que al final de cuentas controlan son los que tienen el poder corrupto. Esa es la realidad. El peligro que empezó luego era desarrollar, ¿cómo se llama? Armas químicas. Y no sé si supieron, pero realmente fue una de las primeras cosas que supieron y por eso a todo se ahí sí lo agarró Quantum, probablemente lo tiene, pero para que vean que hasta ese es uno de los problemas fuertes y reales. Y para la guerra, para lo de siempre. Entonces, así está. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por su práctica, muy interesante. Voy a leer su constancia digital. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al doctor Armando Reyes Cerrato por impartir el seminario 40 años de modelado computacional de materiales, evolución, herramientas de inteligencia natural aumentada, firmado por el doctor Neftalí Marín Nevares, coordinador del posgrado de Ciencias de la Computación. Y a nombre de todos, pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y nada más miren, bueno, los que quieren ya se pueden ir, pero nada más para que vean aquí, esto que les quiero mostrar, de que, bueno, fui uno de los primeros usuarios, estamos hablando del 92, yo en el cómputo. Aquí una de las características de la CRE en aquel tiempo, les digo que tenía un megabyte de almacenamiento. Ahí están los programas, y ahí hay un artículo de divulgación en el 89 con mío. Nada más era el primer párrafo y el último frase. El primer párrafo, como ya dice, tiene que animar al público, dice, hablemos hoy de inteligencia artificial, IA. Y luego dice, nada más eso nos faltaba. Ahora la inteligencia la hacen artificial. Así empezó la vida. Y termina, dice, entonces podrá decirse que en este planeta existen lo natural y lo artificialmente inteligentes. Eso lo escribió en el 39, en el periódico. Alguien siempre que dice el suplemento de burla del periódico de la ciudad. Entonces, desde aquel tiempo andamos con eso, pero pues, ya les decía, los sistemas de cómputo no daban para más, las redes neuronales se quedaron en una sola etapa. Comentaba con alguien hace rato, cuando dimos un salto en resolver, en que los algoritmos fueran más rápidos y se resolvieran más rápido, era computación en paralelo. Sin embargo, el aprendizaje profundo es redes neuronales en serie. Ahora, lo que entra una y sale, entra la otra y sale y eso se va, ¿no? O sea, un ciclo. Pero una función en serie y la otra para resolver rápido en paralelo. Un cómputo distribuido, como yo también. Y bueno, muchas cosas no ustedes saben por qué yo, pero bueno, yo no me todo esto. Y ahí está, cualquier cosa pueden preguntar. A mi correo lo dije, es relativamente fácil, por si a alguien le interesa algo, es Fernando. NS, CNKL,